Las personas que sufren estrés crónico también tienen más riesgo de sufrir placas en las arterias de su corazón que se puedan romper, más riesgo de sufrir un infarto o incluso insuficiencia cardíaca, o sobre todo arritmias, que sí que son muy sensibles a cambios del estrés. Entonces, efectivamente, las emociones, una buena gestión emocional de manera muy amplia afecta al corazón. O sea que la relación es muy clara. No es que vamos a ver si esto podría ser, no. O sea, hay una enfermedad cardíaca que se llama miocardiopatía de estrés, en la cual una descarga brusca y abrupta de catecolaminas aturde al corazón y le provoca una especie de infarto. La descarga de catecolaminas que supone un estrés muy importante satura los receptores de esas hormonas en el corazón. Eso hace que el corazón se olvide de bombear adecuadamente, ¿no? Que la gente se convence de hacer esfuerzos cuando tratas con emociones más que con cosas físicas. Que yo le diga a un paciente que si haces esto vas a tener menos riesgo de infarto, muy bien, y a lo mejor no. Pero cuando le dices que vas a poder cuidar de tus nietos o que vas a estar más tiempo con tu hermano, ahí ya le toca sus emociones y eso suele tener una mejor respuesta. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy nos salimos del tema que normalmente precede a este podcast, esos no sé cuántos 200 miles de episodios, que siempre hablamos de salud mental. Y hoy vamos a hablar de salud mental, pero de una forma diferente, aunque no es tan diferente de nuestra forma de trabajar, que es esa mirada integradora, integrativa, donde nos comprendemos como un todo, ¿no? Desde la parte más cognitiva, emocional, de historia de vida y del cuerpo, que muchas veces nos olvida y hacemos como una pequeña fracción, ¿no? de nuestro mundo emocional cognitivo y de lo que es nuestro cuerpo, cuando en realidad somos todo uno. Y hoy me acompaña el doctor Avellán para hablar sobre la relación entre salud mental y salud cardiovascular. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias, Yaiza. Qué pedazo de presentación, ¿eh? Me ha encantado. Llevo un mes preparándola, ¿eh? Porque he dicho palabras muy raras, ¿eh? Yo no sé tanto. No sé si voy a poder aquí dar la talla. Bueno, mientras sepas del corazón, Eso sí. ya me sirve. De hecho, antes te decía que me he preparado el guión por primera vez con todas mis amigas. Muy bien. Porque yo decía, oye, que voy a grabar con un cardiólogo, en plan, por favor, ¿qué cosas pasan con la ansiedad? Porque yo creo que es como el gran tema, aunque vamos a hablar de otras cosas, pero muchas veces nos olvida lo que decía al principio, de que no podemos ser solo una cosa. Y de hecho a mí una de las cosas que a mí me gusta mucho que compartes, de hecho creo que fue lo que me hizo encontrarte y quedarme en tu cuenta de Instagram hace ya mucho, mucho tiempo, que fue cuando integraste dentro de tu discurso como cardiólogo los afectos, los vínculos, los cuidados más allá, ¿no? del propio plano físico. Es que te confieso que es un tema que me sensibiliza especialmente, porque a lo mejor ha sido por mi educación, yo no he recibido una educación emocional. Soy fruto de una familia normal, la típica, ¿no? En la cual el hombre tiene poco espacio para las emociones y eso es más propio de la mujer. Y luego hubo un momento en mi vida donde, como un vaso, una jarra de vidrio que se rompe, algo estalló en mi cabeza y tuve que empezar a escucharme, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía a mi hermana, que es psicóloga también, decía, María, es que yo soy, decía, soy psicópata, no sé gestionar las emociones. Me decía, no, yo te conozco de pequeño y tú tienes emociones, lo que pasa es que no te han enseñado a escucharte y a gestionarlas. Y entonces tuve que estudiar, porque yo soy curioso, es verdad, y tuve que aprender, ir a terapia, todo, pero además me puse a estudiar y descubrí una cosa muy bonita desde mi punto de vista, que era lo que tú has dicho, la relación que existe entre las emociones y la salud cardiovascular, que es total, porque en nuestro cuerpo todo está conectado. Y creo que no, llámalo como quieras, la sociedad, la industria, los hospitales no le dan el protagonismo suficiente a las emociones cuando hablamos de salud cardiovascular, que es todo a lo que yo me dedico, ¿eh? Total. Sí. No, y de hecho podemos llevarlo yo creo que a otras ramas, ¿no? de la medicina, aunque aquí no nos vamos a meter porque no sabemos de lo que hablamos, pero a mí, por ejemplo, me salen unas cosas súper chungas en las manos, en plan chunguísimas, que es estrés. Y cuando he ido al dermatólogo,
no ha habido como la apertura de cómo me estoy relacionando con mis emociones. O sea, es como, ponte la pomada no sé qué para que... Ya, pero yo quiero entender el origen, quiero conocer... Es como que la medicina muchas veces siento que peca de tener un modelo muy médico, ¿no? Y falta como ese concepto biopsicosocial que pueda recogerlo de una manera más amplia. Totalmente de acuerdo. Yo creo que está bien ir al dermatólogo si te salen cosas chungas en las manos, Justo. pero una vez que te ha descartado una enfermedad importante, una patología, digamos, orgánica, ya puedes ir a otros especialistas donde veas si funcionalmente hay algo que pueda influir en eso. Y desde luego que lo hay. De hecho, bueno, yo me pongo a hablar, no sé si me estoy pasando, pero... Tú tira y si respondes algo que yo ya te iba a preguntar, la tacho. Porque se me ocurren, o sea, me dices esto y hay muchas enfermedades de etiología absolutamente de ansiedad, estrés, que pueden afectar de manera física y tangible al corazón, por ejemplo. O sea, que la relación es muy clara. No es que vamos a ver si esto podría ser, no. O sea, hay una enfermedad cardíaca que se llama miocardiopatía de estrés, en la cual una descarga brusca y abrupta de catecolaminas aturde al corazón y le provoca una especie de infarto, del cual te suele recuperar con mayor probabilidad que un infarto clásico, pero hay gente, o sea, te deja tocado y hay gente que puede pasarlo muy mal o tener muchas complicaciones. Y esto es porque la descarga de catecolaminas que supone un estrés muy importante, digamos que satura los receptores de esas hormonas en el corazón y de algún modo que aún no terminamos de entender bien, eso hace que el corazón se olvide de bombear adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, con tratamiento y con el tiempo se suelen recuperar, pero hay algunos que sufren complicaciones, como he dicho, ¿no? O sea que la relación es muy clara. Justo. Y de hecho, la pregunta es, más allá del ejemplo que has puesto, ¿qué relación has encontrado como médico, como cardiólogo y desde tu experiencia personal que te llevó ese momento en el que tienes tu mental breakdown en plan, bueno, voy a empezar terapia, ¿no? Entre la salud mental y la salud cardiovascular? Pues es mucho más rica de lo que nos enseñan y la fuerza de asociación es mucho más potente de lo que la gente suele creer. Y estoy hablando en serio, ¿eh? Por ejemplo, cuando hablamos de estrés, el estrés agudo estamos muy adaptados a jugar con él, aunque en pocas ocasiones podemos tener complicaciones cardíacas, pero sobre todo el estrés crónico, las emociones que se cronifican, sabemos que aumentan el riesgo de sufrir enfermedad del corazón, como por ejemplo un infarto. Y la potencia que tienen el estrés crónico en comparación con otros factores que sí que tenemos súper claro que afectan al corazón, por ejemplo, hipertensión, diabetes, está un poco por debajo, pero es bastante similar. Es decir, con el tiempo sabemos que las personas que sufren estrés crónico también tienen más riesgo de sufrir placas en las arterias de su corazón que se puedan romper, más riesgo de sufrir un infarto o incluso insuficiencia cardíaca, o sobre todo arritmias, que sí que son muy sensibles a cambios del estrés. Entonces, efectivamente, las emociones, una buena gestión emocional de manera muy amplia afecta al corazón. La buena noticia para mí es que estos son factores que hasta cierto punto son modificables. Y ahí entráis vosotros. Yo lo puedo decir, esto queda muy bonito, pero a mí me llegan consultas, veo que no tienen nada en el corazón, lo que tienen es un estrés que hay que aprender a gestionar, una ansiedad o una depresión que es bastante importante y yo estoy cojo y no me siento mal cuando digo, oye, es que esto ya no es de mi especialidad, tienes que ir a otro especialista. Pero la noticia es que se puede aprender a gestionar y así puedes aprender a vivir mejor. A mí una de las cosas que más me han flipado y así lo puse en mi libro, y es el capítulo que más gocé escribiéndolo porque era como descubrir cosas nuevas, era el potencial, por ejemplo, que tienen las buenas amistades o los lazos férreos con los tuyos. Estar rodeado de gente que te tranquiliza es un gran ansiolítico, ¿no? Mucho más que pastillas que sirven para eso, ¿no? Total. Y yo creo que eso la gente no lo prima, ¿no? En esta sociedad de millones de amigos virtuales hay que ser consciente de todo esto. Sí, además es como una sociedad que a mí me preocupa mucho y de hecho siempre tengo como ganas de necesito hablar hacer un debate antropológico porque esto me inquieta mogollón. En plan, siento que nos estamos convirtiendo en una sociedad súper individualista. O sea, tremendamente hiperconectada, pero súper solitaria
y súper individualista. Las tasas de aislamiento sentimental son mucho mayores ahora que hace pocas décadas. Y es curioso, cuando estamos, como tú dices, tan conectados, ¿por qué nos sentimos más solos? Es una pena porque, por ejemplo, en el hospital, y esto te hablo de gente más mayor, pero fíjate que cuando en el hospital las personas que se dedican a valorar cómo están las personas mayores son principalmente los geriatras, ¿no? Entonces hay una escala que es la escala de fragilidad, para ver cómo de frágil es un anciano. Bueno, pues te resultará curioso o no, pero una de las cosas que clásicamente han estado desde siempre, y parece que luego no lo hemos sabido reflejar en otros ámbitos, a la hora de valorar la fragilidad es si esa persona se siente sola. Es un ítem en esa escala. Entonces, ha estado siempre delante de nosotros, ha estado como súper demostrado, pero luego no le damos la importancia que tiene, ¿verdad? Pues bueno, ahí estamos nosotros intentando concienciar un poco de por qué las relaciones, el sentirse acompañado, bueno, pues es importante. Y tiene varios efectos, ¿eh? Estoy hablando muchísimo. No, está súper bien. Yo feliz. Yo te digo lo que sé, lo que no sé, pues no lo sé. Pero cuando yo he escrito sobre esto, tengo una newsletter también donde intento escribir mucho. Esta semana sacamos también un artículo precisamente que he escrito con mi hermana de amistad. Te das cuenta, o yo aprendo, que tiene el punto de vista más directo, más absurdo o tonto, que es, si tú estás acompañado y te pasa algo, te llevan al hospital. Es que hay gente que se traga muchas cosas en casa porque no tiene quién, y entonces eso a la larga empeora tu salud. Y luego tiene el efecto indirecto que te recaba en una mejora del estrés, un mejor equilibrio o liberación de hormonas, y todo eso también relaja el corazón. Hay un mes, pues, lo siento, es que me das carrerilla. No tienes que pedir perdón, nada, yo feliz. Hay un mensaje que yo he popularizado mucho y que creo que es cierto. Y es así, mira, el corazón, como cualquier órgano de nuestro cuerpo, tiene una vida limitada. O sea, tú cuando tú falleces, pues todo se para, ¿no? Entonces, pues tú puedes calcular el número de parpadeos que da a lo largo de la vida, el número de veces que masticas, que respiras y el número de veces que lates. Entonces, eso es así. Pero es verdad que como tenemos muchos medicamentos que afectan los latidos cardíacos, hay una relación muy clara entre la gente que vive más y la frecuencia cardíaca basal que tiene. Con lo cual, cuanto más relajado late un corazón, cuanto menos se desgasta, más dura, ¿no? Y esto es así. Y es un efecto súper tangible. Cuando nosotros tenemos estrés, los mismos relojes nos dicen tu frecuencia cardíaca ha aumentado, tus pulsaciones van por aquí. Y cuando estás más tranquilo, las pulsaciones disminuyen. Pues estar rodeado de amigos te rebaja la frecuencia cardíaca. O sea que la relación es muy evidente. Quien no lo quiera ver, pues yo qué sé. Cada uno. No somos responsables de las decisiones de los demás. Pero es verdad que, como también en psicología, cómo se recoge donde uno de los factores protectores siempre y a la misma vez de riesgo cuando no se tiene es la red de sostén. O sea, los vínculos en todos los procesos terapéuticos. O sea, el primero es cómo es tu entorno. O sea, no puedes sola. Muchas veces hay esa cosa de, sí, te salvas sola, todos tus méritos para ti, pero sin un contexto favorable, sin personas que te acojan, que te acunen, que te abracen, que te sostengan, que te acompañen, el proceso es definitivamente diferente. Vamos a hablar de un temazo. Esta es una de las preguntas de mis amigas, ¿vale? Ataque de pánico y corazón. Y yo te voy a poner la situación, porque soy experta en ataques de pánico. Se me ha dado súper bien. Es que son muchos años de terapia. Entonces, claro, a ti te da una taquicardia. Es que, no, bueno, porque yo aún no hago terapia. O sea, yo estoy acabando la carrera de psicología. Pero yo soy muy buena paciente. Entonces, como soy muy buena paciente, yo me las sé todas. Entonces, ¿qué pasa? Te entra como la taquicardia, ¿vale? Y tú te empiezas a encontrar fatal. Y te empiezas a marear, y todo mal, y todo mal, y todo mal. Y tú te vas al hospital, porque yo he ido al hospital en todos los escenarios posibles. Me está dando un ictus, me está dando un infarto, me muero aquí ya mismo. He llegado a ir nivel engarrotada completamente así, como un bloque, y mis padres levantarme y cogerme de urgencias, mascarilla de oxígeno, diazepam, o sea, me las he visto todas. Sí, y yo me pregunto, ¿realmente estas taquicardias son peligrosas desde un lugar propio de patología? O sea, ¿tú como cardiólogo estarías preocupado? No,
No. O sea, gestionamos muy No bien. nos morimos. No. Bueno, a la vista estás, ¿no? Pero igual en una de estas me da, ¿eh? No, que hace muchos años que por suerte no me da un ataque de En pánico. medicina hay pero... una máxima también que decimos que si una cosa dura muchos años no es mala. Vale. Parece una tontería, pero no. Claro, si no te mata antes. En general, nuestro sistema cardiovascular es una bomba maravillosa que aguanta carros y carretas. Es decir, es muy difícil que una ansiedad aguda te suponga un problema. Por supuesto, estamos hablando de una persona sana, joven, entonces sí que es casi imposible, ya te lo digo yo. Si ya esto le está pasando a una persona mayor, con problemas con factores de cardiovascular tipo diabetes, obesidad, que fuma, tal, todo eso, pues claro, sí que puede suponer, de hecho supone un riesgo cardiovascular. Pero es que no quiero dar ese mensaje porque la gente se puede aturullar o retroalimentar esa ansiedad. Sí, claro que sí. Por ejemplo, un ejemplo que todo el mundo conoce, la gente que fallece tiene una parada cardíaca cuando está corriendo una carrera. Dice, ¿las carreras son malas? No. Las carreras, de hecho, son buenas. La gente que corre se muere menos que la que no corre. Pero es verdad que cuando nosotros exponemos a nuestro corazón a un bombeo más intenso, pues si tienes alguna patología de base, se puede desencadenar con mayor probabilidad, porque le estás apurando. Claro. Pero eso no significa que el corazón aguanta lo que haga falta. O sea, eso en general, todo el mundo. Piensa que los 8.000 millones de personas que hay en este planeta han aguantado en algún momento un desencadenante, un estresor y no pasa nada. O sea, estamos hechos a prueba de estrés. O sea que por eso, si eso afecta al corazón, la respuesta corta es no, en la inmensísima mayoría de ocasiones. Me alegra porque el mensaje que mandamos es no te mueres, al menos no del corazón, te puedes morir de otras cosas, pero es que se pasa tan mal que además la cabeza empieza literal, todo el sistema de creencias activa todavía más el sistema nervioso, el corazón se pone fatal, entonces todo fatal. Y es que la creencia de que te mueres... Yo creo que es la peor sensación. Yo lo he sufrido alguna ocasión, alguna época que he pasado muy mala y esto que te despiertas a mitad de la noche, se te cae el techo, tienes que abrir la ventana, sacar la cabeza. O sea, es que se pasa fatal. Fatal. Es horrible. Yo creo que es de las sensaciones la peor, porque es la que de manera más... parece que inminente te vas a morir. Y no puedes hacer nada. Es como esa cosa de, vale, es que literal, vale, me estoy muriendo, no puedo hacer nada, socorro, ¿no? Y... como cardiólogo, es que claro, no sé si tú lo has llegado a recibir, porque yo entiendo que no llega a ti, llega directamente a urgencias. El sistema de urgencias, muchas veces también en psicología decimos, si te está dando un ataque de pánico, la terapia ahora mismo, la terapia ambulatoria no sirve, lo que necesitas es ir de urgencias si estás en un estado de que piensas de verdad que te estás muriendo. Entonces, genial. ¿Alguna vez, o sea, qué recibís, o no sé si tú, pero con los colegas que puedas hablar, ¿no? de quizá en urgencias... ¿qué motivos de consulta recibís que puedan parecer más un problema de corazón, pero que en realidad tienen que ver con un problema de salud mental? Sí, o sea, yo paso consulta todas las semanas y esto es algo súper frecuente. Vale. Principalmente son palpitaciones, es lo más frecuente en gente joven, más frecuente, ¿verdad?, en chicas que en chicos, es verdad. Y dolor de pecho, pero más frecuente las palpitaciones, dolores de pecho, opresión, cuando hago algo. Y fíjate, algunos tips que nos sirven a nosotros para orientar, porque yo nunca pongo la mano sobre nadie y digo, no tienes nada, o sea, hay que hacer pruebas, ¿no? Entonces, y además que es importante para que también la persona entienda que la has estudiado, que no es solo lo que crees. Pero se cumple un montón, ¿eh? O sea, si estuviéramos en un sistema sanitario en el que no tuviéramos pruebas, yo creo que fallaríamos muy poco. Porque mira, un tip que te pueden ayudar a orientar cuando unas palpitaciones no son por un problema cardíaco y sí por una ansiedad son, me las escucho más por la noche, no se relacionan con hacer esfuerzo. Reconozco que me pone muy ansiosa el sufrir esto. Tengo alguna cosa por delante que me estresa, un examen, una cosa con mi pareja, asuntos familiares, todo. Todo ello, cuando tú lo pones en la caja, te puede sugerir que eso se parece más a ansiedad que a otra cosa. Y luego le haces, obviamente, un electrocardiograma, es normal, le haces una ecografía, es normal, y entonces ya pues concluyes que no debe tener nada, ¿no? Y nos equivocamos poco.
¿vale? O sea que si a ti te pasan las palpitaciones cuando hago ejercicio, me duran muchas horas, el reloj me dice que las tengo, porque mucha gente, no, yo me las noto y el reloj que te dice, no, normal. Pues a lo mejor, ¿sabes? Ya. Todos esos trucos te orientan. Me acuerdo una vez, además yo vivía en una furgoneta, me pilló en Almería mi último ataque de pánico, al cual estoy súper agradecida porque gracias a él dejé de fumar. Súper bien. Y me acuerdo que llegué a urgencias, me encontré con un doctor que yo si le viera hoy le daría un abrazo enorme. Me hizo todas las pruebas del ictus, un electrocardiograma, una analítica, un no sé qué. Me dijo, Yaiza, ahora, mientras esperamos las pruebas, tómate este pequeño diazepam y descansa. Y a los 10 minutos vuelve y me dice, ¿cómo estás? Digo, muy bien. Muy bien, y me fantástico. dice, amor, es que era ansiedad. Y dice, lo sabía desde que has llegado por la puerta, pero entendía que para ti era importante que te hiciera todas estas pruebas. El peor de mi vida, ¿eh? O sea, de hecho en el hospital dije, nunca más voy a fumar, de lo que me asusté. Y salí de ahí y nunca más he vuelto a fumar. Pero, joder, es que se pasa tremendamente mal. En plan, yo no sabía, llegaba un momento donde decía, no, es que me muero. La mayoría de drogas, bueno, las estimulantes aceleran la frecuencia cardíaca, entonces también te dan esa plausibilidad biológica de que las palpitaciones son una frecuencia cardíaca aumentada. Total. Claro. Infarto en un tío joven o una tía joven, coca, seguro. Wow. ¿Sabes? O sea, todo eso está muy relacionado. Oye, y mira, no era un tema del que quería hablar, pero es que este de las drogas me parece un temazo. ¿Sabes qué he visto yo en mi alrededor? Droga y luego Orfidal para dormir. Claro, es súper común, es que si no, no duermes, ¿no? Y diazepam y Orfidal a tope, muchísimo. Esto para el corazón, qué fatal, ¿no? Pues una bomba, claro, al final una bomba. Porque además te voy a decir una cosa, si tú tienes un infarto y estás hinchado a tranquilizantes, te lo comes en casa, no te das cuenta, sigues durmiendo. Y con el tiempo es peor o hay más complicaciones, claro. Wow. Bueno, hemos hablado del estrés crónico, así que esta me la voy a saltar, pero sí me parece importante que podamos hablar de qué señales nos están alertando de que deberíamos tener en cuenta oye, hay estrés crónico. Te lo digo porque, aunque quizá no te precede tanto a ti, a lo que me refiero es que muchas veces tú, como cardiólogo, dices, hay que tener en cuenta el estrés crónico. Ya, Cari, pero... ¿Y cómo lo detectas? Es difícil, ¿eh? Yo lo he sufrido. Y he sufrido sus complicaciones. Yo tuve una lesión gordísima de la espalda y fue por estrés, o sea, por acúmulo, por no descansar, priorizar, sacar todo en lugar de priorizarme a mí, no escucharme, sin duda. Y es difícil, pero ahí yo sí que fui consciente y a partir de entonces es cuando empiezas a ver, oye, en el momento en el que, mira, tú sabes... Esto es algo personal, o sea, es subjetivo, pero es algo que a mí me dice claramente que estoy ya pasándome. Es despertarme antes de tiempo. Eso en mi cuerpo te estás estresado, es no paras. O sea, irme a la cama. Y además, un consejo clarísimo que le doy a la gente es no te lleves a la cama problemas. O sea, desconecta todas las noches, porque es algo que yo siempre decía, bueno, voy a entrenar un rato y luego sigo, que tengo que hacer esto por la noche, tal. Esa noche le estoy dando vueltas a cosas. Y tengo despertares precoces. Para mí es un signo de que yo ahí ya me estoy pasando. Y cuando eso me pasa una noche, dos, no me pasa tres, ya. Pero porque me conozco, porque he vivido así meses o casi años, ¿no? Y al final eso te va comiendo por dentro. Y opino que es importante conocernos, efectivamente. Yo creo que en el momento en el que tú estás hablando con tu gente, lo digo porque también me pasa, y digo, no lo estoy escuchando, estoy pensando de fondo. O sea, quiero escucharle, pero estoy aquí rayado con... En ese momento, en el momento en el que no puedes estar en el momento presente, creo que tu cabeza está yendo a unas revoluciones inapropiadas, la verdad. Pero bueno, también es verdad que creo que falta mucha educación y gestión emocional en las personas. Creo que deberíamos de empezar a enseñar o a divulgar, en cierto modo, de decir, oye, es que lo que tú vales no es por lo que produces, ¿no? Vamos aquí ya en la carrera de la rata de una manera exagerada y no nos damos cuenta que lo importante somos nosotros. Y eso también mi trabajo te pone en tu sitio, ¿eh? Yo trato con pacientes que sufren un infarto, los tengo en la mesa del quirófano, ahí no se acuerdan ni de su empresa ni de lo que tienen que escribir, se acuerdan de sus familiares. Total. Entonces... Sí, ¿sabes lo que me pasó el otro día? Bueno,
Yo creo que una que ya es una vieja, que tengo 34 años y ya empiezo a ser una persona adulta. Eso yo anciano, entonces. Tú eres una persona anciana total. No, pero es verdad, yo he sentido como que a partir de los 30 me he empezado a hacer preguntas que antes no tenía, ¿no? No sé si hay un factor propio de la edad, hay un factor propio de mi propio aprendizaje personal y podría haber llegado en otro momento o no haber llegado nunca. Pero sí me doy cuenta de que me estoy como supongo que de eso, ¿no? De haber mantenido tanto el estrés en mi vida y de ir corriendo a no sé dónde. Ahora me hago otro tipo de preguntas, ¿no? Y fíjate cómo lo reduzco a algo muy interesante, que llegué a esa conclusión hace semanas. Yo llevaba mucho tiempo teniendo como objetivo de vida tener a una persona en casa que cocinara. Tú imagínate. Para yo tener tiempo para otras cosas, ¿eh? Pero fíjate que yo decía, para yo tener tiempo... Que eso se puede pagar, digo. Sí, claro. Pero yo decía, yo lo que quiero es tener tiempo para hacer más cosas, ¿no? Y entonces ahora en este momento de mi vida digo, Yaiza, es que igual consiste en tener tiempo para cocinarte algo rico. Es que igual la vida es eso. Es que igual la vida es tener 4 horas para cocinarte un caldo y no pagar a alguien para que te lo haga y tú seguir trabajando, ¿sabes? No, total, un cambio de prioridades brutal. Brutal. Yo la verdad que lo aplico en mi día a día y yo hago muchísimas cosas, tengo 2 trabajos o si no 20, aparte del hospital, pues divulgar me lleva mi tiempo, tengo una empresa donde escribo sobre salud y la newsletter y todo eso. Pero sí que es verdad que ya me tiene que pasar algo para que por la tarde noche no desconecte. Yeah. Y eso a mí me da la vida y soy feliz. Soy feliz. Ahí me dedico a mí, estoy con mi pareja, en mi casa, encantado, comentamos la jugada y duermo bien y me siento súper bien, la verdad. Pues qué bien. Y creo que eso efectivamente me ha costado mucho llegar a este punto, es verdad. Pero de pronto llegas y dices, que la vida era esto. No era ir corriendo a ningún sitio. Ni llegar, ¿no?, a ningún lado. Es que está más en el día a día, porque al final pasa, ¿eh? La vida pasa. Y yo veo que ya me voy haciendo más mayor. Parece que antes los padres eran los padres, ¿no? Los padres eres tú, pues nada, ¿sabes? Total. Y te han tenido las mismas tonterías. Y lo bueno es que parece que llega un hijo, ¿no? Y es como un antes y un después. No, pero siguen teniendo esos mismos problemas con el jefe, con los amigos, con tal. Y lo que pasa es que hay un crío, ¿no? Entonces yo me imagino, yo de crío, imagino a mis padres con sus rollos, con sus amigos. Y parece que no, que ellos siempre han sido padres, ¿no? Tal cual. Y somos nosotros. Siempre adultos, ¿eh? Exacto. Es curioso verte ahí un poco. Vamos a hablar de un tema que me inquieta mucho. De hecho, vengo de Madrid, de estar con mis compañeras de Madrid y lo he compartido con Edurne, que es la coordinadora del centro, y le decía, Edurne, va a venir el doctor Avellán y le voy a hacer esta pregunta. Y me decía, temazo. Cuando sufres, a mí me viene un momento que creo que es uno de los momentos más icónicos en la vida de una persona, que es una ruptura. Sí. Y cuando sientes que literalmente, José, se te rompe el corazón. O sea, esa sensación de, el corazón se me ha roto. ¿El corazón se te rompe? No se rompe. Puedes sufrir una miocardiopatia de estrés, pero por rupturas no he visto muchas. Lo veo más en gente mayor, con fallecimientos y cosas, seguramente porque el corazón ya no está tan joven, ¿no? Pero lo curioso es que las emociones sí que duelen en el corazón, porque estás súper conectado, hay neurotransmisores y además conexiones directas entre el cerebro y el corazón que regulan su frecuencia cardíaca. Entonces, una descarga emocional muy intensa sí que puede afectar directamente al corazón, y esa es la explicación de que un dolor mental pues sí que lo puedas sentir en el pecho, ¿no? Está claramente esa descarga simpática que te da cuando te dan una noticia mala, se siente como una descarga en el corazón, y por eso, pero es muy físico. Además me pasó una vez también con una ruptura que me llevé hasta la mano al pecho y digo, qué dolor. Total. Está dando. Sí. Es muy diferente a la sensación de ansiedad, no es tanto una sensación de me muero, pero es una sensación de que duele aquí, de que sientes que hay algo como que se está rompiendo, que te desgarra. Afortunadamente el corazón no se rompe y sigue latiendo. Qué bien, me alegra saberlo. Pero necesitamos como apachucharlo un poco. Está como resentidito. ¿Qué cuidados de salud mental? Yo te he escuchado en muchísimos podcasts y en todo lo que divulgas, y te he escuchado decir, yo estoy en plan haciendo todos los deberes, ¿vale? Hago deporte de fuerza, hago deporte aeróbico no tanto, pero estoy ahí en el camino. Pues comer bien, no fumar, no beber, bla, bla, bla. Vale, pero ¿qué cosas en salud mental, más allá de los vínculos, nos pueden ayudar? O sea, ¿qué pueden ser factores protectores
a nivel cardiovascular, que hayas podido descubrir en estudios o desde tu experiencia? Hay cosas muy curiosas y peregrinas. O sea, para mí lo más importante es el potencial que tienen, como hemos dicho, los lazos férreos con gente que te tranquilice y la conexión con la naturaleza, que también sirve de antiestrés, ¿vale? Eso es como lo más importante. Luego, gestionar el estrés crónico, y luego hay cosas muy peregrinas que encontramos y que todo tiene una explicación o se puede explicar. Por ejemplo, la gente que tiene pareja estable sufre menos del corazón que los que no. A lo mejor es algo indirecto de la vida que puedes llevar si no tienes a alguien que te ate en casa o te tranquilice, pero eso se ve. Incluso es curioso como un estudio que nos decía que si duermes con una pareja por la noche, los niveles de relajación son mayores. Y eso también tiene sentido fisiológico, porque tiene sentido que tú, el sentir el contacto de un semejante, imagínate en un estado salvaje. Si yo estoy solo en un árbol o en una cueva, pues inherentemente tengo que estar más alerta. En cambio, si ya estoy en un grupo, mi cuerpo dice, vale, puedo relajarme un poco más, ¿no? Entonces eso tiene sentido. Son tonterías, pero todo va a cuánto de alerta puedo estar o cuánto me puedo relajar, ¿no? Y como te digo, pues tener contacto físico con los tuyos y conectar con la naturaleza quizás son dos cosas que no habíamos tomado, que también nos sirven mucho para aclararnos mentalmente y relajarnos y por ende a nuestro corazón, sí. Y yo te hago una pregunta. En tu día a día, como cardiólogo, las personas que sufren cualquier tipo de patología, infarto, a las que por suerte luego puedes hacerle una pregunta porque no fallecen, por suerte, ¿no? Pero pienso, ¿cómo es su vida? O sea, te puede pasar, porque claro que te puede pasar, entiendo, ¿no? Pero personas que dices, jo, no fuma, hace deporte, tiene un entorno maravilloso. Son las que menos, ¿eh? Pero obviamente me llama mucho la atención y les pregunto a todos, pero hay unos que los ves claro que fuman, beben y no se cuidan y que, en fin, y que tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Pero luego de vez en cuando, muy poco a menudo, te llega alguien que es joven y que parece que se cuida. Y entonces les preguntas, y rascando a veces puedes encontrar algún factor que pueda aumentar el riesgo de sufrir un infarto y en las menos veces no. Al fin y al cabo la enfermedad está ahí, siempre hay un componente de azar que puede jugar en tu contra. Pero lo que tenemos que entender es que cuanto peores son nuestros hábitos, pues más riesgo tenemos. Y el paciente que está súper sano, que lo hace todo bien, es rarísimo, es rarísimo. Pero sí que te confieso que lo que suelo encontrar en gente que no tiene otras cosas suele ser mala alimentación, que creen que lo hacen bien pero no tanto. El ejercicio sí que lo suelen tener integrado, el que dice que no hace ejercicio no lo hace, el que hace. Y luego mucho estrés, una competitividad extrema, mucha preocupación, ¿sabes? Y yo creo que es verdad que hablamos mucho de la ansiedad y creo que también no es tanto el potencial ansiolítico que pueden tener nuestros hábitos, sino el no querer aspirar a más. Es que nos cargamos solos. Entonces hay gente que tiene cuando me lo explicaba en la carrera decían un patrón de personalidad tipo A, súper preocupado, que supongo que eso ya no se usa, o eso me ha dicho alguna vez mi hermana. Pero es como gente súper competitiva, súper preocupada, que sufre ansiedad con poca cosa. Entonces muchas veces no es tanto ayudar a gestionar la ansiedad que sí, sino orientar a no tienes que ganar siempre, ¿sabes? Eso sí lo encuentro mucho en mis pacientes. Sí, de hecho yo tengo una compañera, una amiga psicóloga, que a su papá le dio un ictus y ella me decía, le dio un ictus por estrés. Sí. ¿Sabes esa cosa de, es que 100%, por la forma en la que se tomaba la vida, ¿no? Siempre el trabajo, hiperconectado, nunca descansar. Es como, ostras, es que yo creo que no nos damos cuenta. Yo creo que al final te desgastas antes, en todos tus órganos y eso pues se muestra de algún modo u otro con una patología. Al final peta, sí. Wow, voy a revisar un momento, cortamos esto porque quiero ver todo lo que hemos hablado, que creo que me quedan dos. La del corazón se me ha roto. Listo. Vale, creo que nos queda una última.
Vale, esta me parece chulísima. Igual la leo un poco porque la he hecho larga. Vale, sigo. Vamos a hablar, antes te decía lo de los hábitos. Pero a mí lo de los hábitos me parece que es un temazo que no veas. Voy a leer la pregunta porque es larguita, a pesar de que la he hecho yo, y ahora cuando la baje le doy yo la interpretación. ¿Cómo se puede compaginar los recursos que ayudan a la ansiedad, como lo es el tabaco y la comida, cuando cubre una necesidad emocional, a la salud cardiovascular? Y ahora, ¿vale? O sea, a pesar de que está demostradísimo de que el tabaco no favorece, sino que desfavorece la ansiedad, es verdad que muchas personas utilizan el tabaco y la comida, desde la parte más de atracones, para encontrar la homeostasis emocional, ¿no? Un poco como un regulador emocional. Y en consulta, yo no como terapeuta, pero al final pues me rodeo de muchas psicólogas, esto al final llega un momento donde en terapia es un factor en muchos casos protector en cuanto a yo no puedo llegar a terapia y el primer día decirte no, es que tienes que dejar de comerte atracones, no, es que tienes que dejar de comer, porque en muchos casos eso te está protegiendo y te está evitando un dolor mayor, que para llegar a dejar de pegarte atracones o dejar de fumar hay que hacer un proceso terapéutico muy largo hasta encontrar el origen y entonces sí quitar esas herramientas que ahora te están sirviendo. Pero si yo hablo contigo como médico, como cardiólogo, me vas a decir todo lo contrario. Bueno, yo te voy a decir todo lo contrario, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Vale, muy bien. No puede ser... O sea, ¿Cómo conviven estas cosas? Te voy a decir una cosa que es cierta, y es que en salud, también emocional, estoy seguro que la emocional, pero en la física, tan importante es la exposición a un factor de riesgo como el tiempo de exposición. Entonces, a la hora de mejorar la salud de una persona, yo puedo, y me parece muy lícito, no hay que ser tampoco tan corto de miras, yo puedo aceptar que debemos de asumir algo que puede no ser bueno para todo el cuerpo en un momento si me va a ayudar a llegar a un estado de salud mejor. Entonces, pues eso, los atracones, el tabaco, si una persona tiene un asunto mental que va a acabar con ella antes que cualquier otra cosa, pues vamos a gestionar esto y luego ya, cuando tú ya no necesites apoyarte en esto, pues entonces ya aprendemos a quitárnoslo. Porque eso es fundamental. Es como la persona que deja de fumar y engorda. Tipiquísimo, ¿no? La obesidad no es buena para el corazón. Pero es posible que yo, una vez que he dejado de fumar, yo pueda aceptar que has ganado kilos porque te has quitado el tabaco. Pues luego ya trabajaremos eso, ¿entiendes? No por estar delgada mientras fumas estás mejor, porque yo prefiero que no fumes y que te ganes unos kilos a que seas delgada fumadora. Vamos, eso no habrá cardiólogo que te dirá lo contrario. Entonces, yo creo que tenemos que entender que la salud es algo muy complejo donde interrelacionan tantos factores que lo que importa es a dónde quiero llegar. Y no podemos ser tan pues parciales de mente, de decir, no, es que como sigues fumando lo estás haciendo mal, oye, a lo mejor lo estás llevando a un estado mejor, ¿no? Y yo creo que nunca somos... Sí que es verdad que hay mucha gente, o en redes sociales se intenta tildar todo o tintar todo de sí o no. Pero solo sabéis vosotros que os dedicáis a la salud mental. Hay tantos grises y estados que son líquidos y fluyen de uno a otro a lo largo de la vida. Pues en cada momento tendrás que tener que tomar las consideraciones que mejor te hagan. Pues con el corazón pasa lo mismo. Nosotros te puedo evaluar hoy, pero si yo te digo, oye, tu analítica está perfecta, no te estoy diciendo puedes comer lo que quieras. Porque al final, donde vayas a llegar, es lo que más salud te va a recabar. No puedes comer ultraprocesado o fumar porque hoy estés bien, porque entonces vas a estar mal, ¿entiendes? Claro. Entonces, la respuesta siempre hay que contextualizar, ver a cada uno con sus condicionantes y hacer lo que mejor pues vaya a mejorarte a ti o si estás con un paciente, a tu paciente, ¿no? Y ya está. Muy bien, gracias por la respuesta, porque lo pensaba mucho, en plan, joder, es que en consulta, si tú te pegas atracones, no, o sea, hay factores que es que son, o sea, pero pasa como todo, con las adicciones, en plan, es que
sabes que no estás ya en un estado súper crítico, en plan, tu vida está corriendo peligro, es que no puedes quitarle ese factor que en este momento, aunque sea malo, y lo pongo entre comillas, está siendo un factor protector. Vamos a llevarte a un punto mejor que el que estás ahora y ya trabajamos. Total. Sí. Eso lo veo yo mucho con mis pacientes. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando les da un infarto a las personas es un input de fuerza de voluntad brutal. Porque ahí te has visto. Entonces allí cambia mucho de golpe. Y también es una manera de hacerlo. Pero es muy difícil que tú puedas, desde el convencimiento, la palabra, encontrar o darle al paciente un arma tan potente. Pero entonces te quiero decir que eso es algo extraordinario. Sí que a lo mejor como consejo te diría, porque yo lo he intentado, que la gente se convence de hacer esfuerzos cuando tratas con emociones más que con cosas físicas. Que yo le diga a un paciente o una persona, a un chico o chica, me da igual, que si haces esto vas a tener menos riesgo de infarto, pues muy bien, y a lo mejor no. Y dice, pues es verdad, a lo mejor tú no. O sea, a lo mejor tú tienes un accidente de tráfico y a lo mejor a ti esto que te estoy diciendo te da igual. Pero cuando le dices que vas a poder cuidar de tus nietos, o que vas a estar más tiempo con tu hermano, o que vas a poder jugar al pádel si es lo que te gusta más años, ahí ya le toca sus emociones y eso suele tener una mejor respuesta. Que yo tuve un centro de rehabilitación cardíaca, entonces los pacientes iban enchufados porque se habían visto que se morían, ¿no? Y encontraban sus razones, era muy sencillo, pero cuando no habían tenido el infarto, cuando ya había pasado mucho tiempo el infarto, nos costaba mucho más y nos dimos cuenta de estas cosas. Y me lo creo porque lo veo en mi padre, que te contaba antes, el episodio que él tuvo, ¿no? Que le dio un ictus hace unos años, y sí que sentí que al principio estaba como más en sus cuidados y conforme ha ido pasando el tiempo... ¿No? No la tenía, pero me apetece hacerte una última pregunta ya para terminar. Y es con el tema también como que hoy teníamos, ¿no? Que es salud mental y salud cardiovascular. Y una de las cosas que creo que más me ha empujado, y además a mi treintena, ¿no? Matricularme en la universidad y sacarme la carrera y dedicarme a la psicología, y es algo que lo veo mucho en mis compañeras, y las pacientes no lo saben, pero es el regalo que supone acompañar a las personas en su proceso, ¿no? Es un regalo continuo, es una evolución de amor constante, ¿no? Y de una gratitud enorme. Y supongo que es algo que todas las personas que nos dedicamos o que os dedicáis a la salud compartís. Sí. ¿Qué aprendizaje? Puedes elegir uno de una persona en concreta, de algo general. ¿Qué gran aprendizaje te llevas de tus pacientes? No, lo tengo muy claro, lo he nombrado un poco antes. Para bien o para mal, yo veo a mis pacientes en el proceso, porque paso consulta, pero mi día a día es ellos en la mesa de intervencionismo cardíaco cuando se están muriendo. Y ellos me enseñan mucho y la vida te pone en tu sitio. Cuando muchas veces vas agobiado, que tienes no sé cuántas grabaciones, o que hacer este vídeo, o sacar esta charla, y los tienes allí y se quejan o se lamentan de cosas, solo se lamentan, o sea, solo se acuerdan de sus seres queridos. Es que hay quien está superando, porque nosotros no dormimos los pacientes, y está llamando a su mujer o a sus hijos. Entonces, claro, tú imagínate lo que es intervenir una persona que echa de menos, o sea, lo que va a echar, se ve que se muere y lo que está echando de menos es su familia. Entonces, a mí eso, yo llego a casa y lo digo, hoy me ha vuelto a poner en mi sitio, ¿eh? O salvar un infarto y quedarte y ver cómo el paciente recibe a la familia, dices, venga, abuela, te pone en tu sitio. Y entonces mi aprendizaje es que lo importante al final son las personas que te rodean y lo que ayudes a los demás. Y lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo porque es que lo veo día a día. Y para eso estamos aquí, ¿eh? Todo lo demás es ayudar, estar con gente, está muy bien que te vayan bien todo, que te reconozcan tu trabajo, sí, pero lo importante es que seas feliz con los tuyos, sí. Sí, sin duda. Me emociona mucho. Sí, nada. Gracias por compartírmelo, porque también me llega como aprendizaje. Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho grabar este podcast contigo. A ti, Yaiza, por invitarme. Este podcast es tuyo, tú puedes venir a hablar del corazón siempre que quieras. Muchas gracias. ¿Vale?
De verdad, te lo agradezco mucho. Y a vosotras quiero daros las gracias una semana más por estar aquí. Espero de corazón que... Mira, espero de corazón. Muy bien, muy bueno. Que este podcast os haya acompañado de alguna manera y que hayáis encontrado respuestas que quizá no ahora, pero en algún momento cuando te da un ataque de pánico y piensas, vale, no me muero. Cuando tengas una pena muy grande piensas, mi corazón está bien. Y que te acompañen, porque muchas veces pienso que la información alivia, ¿no? Y la necesitamos para comprender nuestro mundo interior y todo lo que nos está ocurriendo. Y nada más, que os mando un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!